si estamos transmitiendo desde las distintas plataformas de Archub. ¿Cómo les va? Mi nombre es Andrés, soy el director de Archub. En este live vamos a trabajar principalmente lo que es gestión. Cómo medir iniciativas de expansión, cada cuánto medir, cuáles son los puntos más importantes a la hora de ver las estrategias, cada cuánto analizo, cómo planteo un sistema de gestión gerencial, que son varias de las cosas que me fueron planteando en la semana. Cómo empiezo a trabajar con roles más autónomos, más profesionales, con perfiles a los cuales les tengo que empezar a soltar cierto manejo de la empresa, a lo que capaz uno no está acostumbrado. Ahí veo que se van uniendo, buenísimo. Saludos, ¿cómo va? Mi nombre es Andrés. Vamos entonces con los 4 puntos del live de hoy que me fueron preguntando en la semana. Si tienen dudas, consultas, opiniones, pueden ir poniéndolo ahí en el chat y me los van a hacer llegar desde marketing. Lo primero es que me preguntaron es cómo gestiono. O fue al menos una pregunta que me fueron haciendo en la semana que se podría llegar a resumir de la siguiente manera. ¿Cómo gestiono? Mucha gente que dice, bueno, gestionar, dirección de empresas, administración de empresas. Tengo clientes que a veces tienen un MBA y le digo, che, ¿y qué es gestionar? No sé qué es gestionar. Si vos lo pensás es súper curioso, digamos, alguien que hizo un máster y no sabe qué es gestionar. Porque es la única actividad que el gerente general o que el CEO no puede delegar. La actividad de gestionar es la única actividad. El día de mañana, cuando ya no sea un gerente general y esté en el directorio, por ejemplo, el dueño, lo va a haber delegado a otro. Pero no puede haber una empresa que no se gestione, que no trabaje gestionando y mejorando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es para poder llevarlo a cabo. Si no sé ni siquiera lo que es, difícil que lo lleve a cabo. Gestionar es el acto de hacer dos cosas. Es el acto de ver dos balanzas. Yo lo voy a explicar con un ejemplo un poco criollo y después lo vamos a llevar a distintas situaciones prácticas para que te pueda llevar de este live ciertos conceptos aplicables a tu empresa. Gestionar es ver dos balanzas. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy a la balanza, me peso y peso 79 kilos. Esa es, de cierta manera, mi realidad. Peso 79 kilos. Lo contrasto con mi objetivo, que es pesar 70 kilos, si así fuera. En esa diferencia está la gestión. ¿Qué es lo que hago? Planteo iniciativas para llegar de donde estoy a donde quiero estar. Las analizo, las reviso después de un periodo de tiempo y veo qué funcionó, qué no funcionó y qué es lo que tengo que cambiar. Esa actividad es la actividad de gestionar. Vamos de vuelta. Si yo me peso y veo que peso 79 kilos y mi objetivo es 70, lo primero que me voy a preguntar es qué tengo que cambiar, o qué tengo que hacer distinto, o qué tengo que dejar de hacer. Y probablemente ahí sería mejorar la nutrición o mejorar el ejercicio. De esta manera, los cambios que empiezo a proponer son iniciativas de implementación. Y las decisiones son decisiones de gestión. Cuando veo estos dos criterios, ahí es donde trabajo. Ahí es donde me voy fijando los criterios de gestión. Dos puntos muy importantes a la hora de poder gestionar bien tu empresa. En realidad vamos a dar tres. Primero, casi todas las empresas que conocí en mi vida registran. Eso no quiere decir que gestionen. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Todos los contadores del mundo registran lo que pasa. Todas las áreas administrativas. Si yo vendo, lo registro. Si yo tengo costos, lo registro. Si yo pago, lo registro. Si yo tengo ciertas erogaciones, bueno, lo registro, pago impuestos, etc. Pero la capacidad de gestionar, por otro lado, es distinta. Es ver mi objetivo, ver el tablero y proponer iniciativas de cambio y volver a medir y volver a revisar. Esa es la capacidad de gestionar. Lo puedes llevar a lo específico, lo puedes llevar a lo más general que es toda una empresa. Arrancamos entonces. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Cómo gestionar. De esta manera empezamos a definir qué es gestionar para que sea una actividad que podemos hacer en el día a día. Empezamos a ver que gestionar es mirar dos tableros. Mirar el objetivo y mirar la realidad. Y proponer iniciativas, cambios, iniciativas de implementación para que el objetivo sea igual a la realidad. Si no, tengo que hacer actividades de gestión, es decir, proponer iniciativas que luego voy a medir su impacto. Eso es gestionar. Segundo, la segunda pregunta que generalmente me dicen es, bueno, ¿y cada cuánto mido? Porque puedo medir diariamente, puedo mirar una vez por semana. La realidad es que va a depender de qué es lo que vos querés lograr. Si tenés ciclos de venta largos, vas a medir cada determinada cantidad de tiempo. Pero lo principal para definir es cuáles son los hitos. Según el hito que estés buscando, es la medición. Siguiendo el ejemplo criollo que les contaba,
Si yo voy a medir el peso, por ejemplo, no debería hacerlo diario, pero no se va a ver, no va a moverse, digamos, de manera diaria. ¿Qué se va a mover? Seguramente una vez por semana o cada 10 días. Entonces, ¿qué es gestionar? ¿Cada cuánto mido? Y bueno, cada cuánto mido en función de los hitos que esté buscando. Hago una proyección. Si esos hitos se logran de manera semanal o mensual, los voy a empezar a medir de manera semanal o mensual. Después, lo que va a empezar a ser relevante es cuáles son las ópticas, es decir, desde qué sectores lo tengo que mirar, es decir, desde qué formas distintas puedo tener información para tomar mejores decisiones. Acá hay generalmente 4 puntos de trabajo. ¿Cuáles son estos? Tenés los valores relativos, es decir, los porcentajes, los valores absolutos, en absoluto, y te dan 2 ópticas distintas. Muchas veces veo CRMs o veo tableros de control que solamente tienen tasas. Y la realidad es que no te conviene tener solamente tasas, porque es una óptica muy limitada. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un 80%, vamos a devolver un ejemplo, tengo 80% de conversión, ¿es bueno o malo? Y depende, si vos tenés 3 reuniones, la verdad que 80% de conversión es muy poco representativo, o sea, tenés una sola venta de esas 3, entonces la realidad es que vos necesitas las 2 patas, la derecha y la izquierda, necesitas en tasas, pero también en valor absoluto. Y segundo, lo que vos vas a querer fijarte en cualquier análisis de métricas de gestión es la relación y la progresión. Es decir, si pasó A y pasó B, si hay alguna relación, o en el tiempo cómo se fue desarrollando. Esos son los 4 elementos que yo me fijo a la hora de gestionar mi empresa, a la hora de gestionar clientes, a la hora de gestionar proyectos. Tanto en lo más general como en lo más particular en cada una de las palancas. Puedo tomarlo en proyectos macro o en iniciativas particulares. Vimos entonces qué es gestionar. Vimos que las iniciativas de gestión tienen que ayudarnos a llevar de la realidad al objetivo y en función de eso voy a ir midiendo. Vimos cada cuánto tenemos que medir, que es un cálculo que puedes hacer en función de los hitos que querés lograr. Y después lo que empezamos a ver es cuáles son las ópticas que necesito. Lo ideal es tener al menos 4 ópticas. La verdad es que de estas 4 ópticas se va a desprender todo, que es relación y progresión, tasas y valor absoluto. De estos 4 elementos se desprenden cualquier tipo de análisis que vos quieras hacer. Entendiendo esto vas a poder entender cualquier otro punto. Y entendiendo esto vas a poder hacer cualquier tipo de análisis. Generalmente nos confundimos porque trabajamos no sobre principios, sino sobre tácticas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando empezamos a ver distintas situaciones, las personas tendemos a marearnos y no gestionamos nada. Pero si recordamos qué gestionar, recordamos cuáles son los elementos a los cuales le tengo que prestar atención, la verdad que vas a poder gestionar cada vez mejor. Por último, y ya yendo a la parte probablemente más interesante de este live, es que lo que me fueron preguntando en la semana es cuáles son los elementos de un sistema de gestión. Cuando empiezo a incorporar gerencias, cuando empiezo a incorporar gerencias a mi empresa es un momento muy, muy, muy interesante porque es una gran oportunidad por delante, pero a la vez también es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque es cara para la empresa. Vos cuando estás incorporando gerentes, antes tenías gerencias que hoy en día no están. Por ende, lo que necesito empezar a hacer es a ver cómo hago para que produzcan de la mejor manera. Cómo hago para que las estrategias se implementen. Algo que pasa seguido, y lo veo mucho en clientes y nos ha pasado también a nosotros, es cómo de repente se nos hace más lenta la estructura. Cómo algo que antes nos llevaba menos tiempo, ahora nos lleva más tiempo. Cómo empezamos a perder sentido de la realidad y empezamos a irnos de vuelta hacia una estructura o empezamos a irnos hacia un modelo mucho más lento. La famosa crítica que se le hace a la multinacional, donde para mover un banco tenés que pedir autorización de 3 firmas y probablemente te digan, bueno, eso lo vamos a empezar a ver el año que viene en la planificación estratégica internacional. No queremos eso, sobre todo porque la multinacional tiene una lógica que sea así. Tiene una estructura suficientemente grande y adversa a riesgo para mantener lo que ya construyó. Cuando tengo una empresa mediana, tengo que salir a ganar una posición de mercado. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Son 8. Estos 8 elementos los tiene que tener cualquier gerente de la empresa. Hay veces que no tiene ninguno, hay veces que tiene alguno de estos 8 de manera muy, muy, muy bajita o muy poco desarrollada.
Si vos lo tenés en claro, lo que te recomiendo es que hagas una tabla y digas, bueno, mi gerente de marketing, por ejemplo, de estos 8 elementos, ¿cuánto lo puntúo? Del 1 al 10. Y empezar a trabajar en los que tiene más débiles o seleccionar uno o dos y decir, bueno, capaz en esto no es bueno, pero en esto es realmente bueno y esto es lo que va a hacer que va a ser su gran contribución al equipo gerencial. Primero, que un gerente tiene que tener en claro cuál es el roadmap de la empresa. Y acá partimos siempre desde el primero. Si yo no tengo en claro hacia dónde va mi empresa, cuáles son las unidades de negocio que se van a ir creando, cuál es la escalera de valor, cuáles son los objetivos por delante, cuál es la oportunidad de negocio, cuál es la tesis de inversión. Y de esta manera puedo armar un roadmap y lo puedo comunicar y rara vez lo va a tener claro el gerente si yo no lo tengo. Pero eso es lo primero que me fijo. Un gerente, ¿tienen claro un roadmap para adelante la empresa? ¿Por qué creen que eso es importante? ¿Por qué creen que eso es fundamental? Porque si yo no tengo un roadmap claro en mi cabeza como gerente, mi criterio de decisión es difuso. Por ende, o no puedo tomar decisiones y todo lo tengo que consultar, entonces para que tenga un gerente, o dos, mi criterio de decisión es errático porque no está claro el criterio de decisión. Entonces va a ser contraproducente. No solamente, por un lado, puedo volver más lento la estructura, sino por el otro lado, hasta puedo hacerla contraproducente e irme para cualquier lado. Entonces, lo primero de las 8 es que el gerente tiene que tener el roadmap claro de hacia dónde va la empresa, porque de esta manera va a tener un criterio de decisión. Segundo, un objetivo individual. Las gerencias se basan en objetivos individuales, uno solo, y tienen que tener probablemente en la mayoría de los casos, salvo excepciones, un objetivo mensual, para que de esta manera los hitos se puedan ir cumpliendo. Primero de todo, un roadmap claro. Segundo, un objetivo individual. Tercero, indicadores de avance. Si yo no tengo indicadores, estoy haciendo casi que una apuesta binaria de rojo-negro. Ojalá se dé y termine el mes y veo si funcionó o no. Entonces tengo que tener roadmap, objetivo individual, indicadores. Tengo que tener una estrategia funcional. 3 drivers, 3 a 5 drivers que digo, bueno, estas son las 3 apuestas que voy a hacer en mi trimestre, en mis próximos 90 días como gerente para llegar a mi objetivo del Q. Y en consecuencia aportar a roadmap de la empresa. Roadmap, objetivo individual, indicadores, estrategia funcional, estructura de trabajo es el número 5. ¿Qué es la estructura de trabajo? ¿Cómo funciona el área? ¿Cuál es el flow del área? Las áreas de una empresa tienen que funcionar como un sistema. No puede ser que tengamos una gerencia y sea pura voluntad. Eso habla muy bien del perfil, pero habla bastante mal en la empresa. Las áreas son funnels, son embudos, son sistemas que tienen que funcionar de punta a punta y donde las personas trabajamos y construimos dentro de la misma. Entonces tengo que tener en clara la estructura del área de trabajo. ¿Para qué? Para que la pueda optimizar. Si yo no tengo la estructura de trabajo clara, no puedo optimizar nada, no puedo tomar decisiones de mejora y soy un mero implementador. Si tengo un implementador en vez de un gerente, la verdad que es una lástima porque estoy pagando un montón por una retribución bastante chica. Y ahí lo que está fallando es la organización, es la empresa. Entonces, repasemos. Roadmap, objetivo individual, indicadores, estrategia funcional y estructura de trabajo. 5 de las 8 que vamos a ver en el live de hoy. ¿Para qué funciona esto? Para que vos la anotes, armes una tabla y puedas decir de mis gerentes, o yo como dueño, capaz si no tengo gerentes, estaría muy bueno que lo hagas vos como dueño. De estos 8 elementos, ¿cuántos tengo? Del 1 al 10. ¿En cuánto estoy? No voy a hacer un 10 en todo. La verdad es algo que tiene una autopercepción muy elevada, que probablemente no esté correlacionada a la realidad. Generalmente voy a tener 1 o 2 muy fuertes, 1 o 2 inexistentes. El resto en el intermedio. Después de una estructura de trabajo empezamos a trabajar lo que es reportabilidad, evaluación y auditoría. Las áreas no son islas, las áreas son brazos ejecutores de una estrategia de negocio. Entonces necesito tener una reportabilidad, no estar chequeando constantemente si algo está pasando, sino que el gerente es quien reporta al management team o al gerente general sobre cuáles son los avances de sus indicadores, de su estrategia funcional, de su objetivo individual y cuál es su contribución que está teniendo a roadmap. ¿Por qué pido siempre un reporte y no ir todo el tiempo preguntando? Porque estoy transfiriendo ownership por primera vez. Entonces, reportabilidad, evaluación. Es muy importante también que empecemos a evaluar qué es lo que está pasando dentro de las áreas. Y eso es algo que nosotros empezamos a hacer hace poquito, empezar a tomar pequeñas evaluaciones. Evaluaciones que no necesariamente tienen que ser con resultados. O sea, la realidad lo único que quiero ver es si la persona sabe lo que tiene que hacer, si conoce la información, porque de esta manera voy a poder trabajar la capacitación, la formación. La evaluación es clave para mejorar la gestión. Si la persona no sabe lo que espera, no sabe lo que espero de él o de ella, no sabe lo que tiene que hacer,
toda estrategia va a romperse. Va a ser divina, pero en la práctica se va a romper. El punto de la evaluación, yo una vez leí hace mucho tiempo y me quedó grabado, que habían hecho un metaanálisis de los mejores sistemas educativos del mundo, los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Y encontraron que los 10 compartían solo una o dos características, en realidad depende de cómo lo veas. Todas las más eran distintas. El de Corea del Sur era completamente individualista y orientado a ciencias duras o a matemáticas y cuestiones muy numéricas. Noruega, Finlandia, los nórdicos trabajan mucho las situaciones en grupo y las problemáticas. Japón, por otro lado, tenía su propio sistema con puntos y era mucho más lúdico. Pero los dos puntos más importantes que tenían los 10 mejores sistemas educativos del mundo y totalmente opuestos a los peores, o sea, había una correlación directa entre qué hacen los mejores, totalmente opuesta a los peores, es que los mejores sistemas educativos del mundo evalúan mucho y toman esta evaluación como retroalimentación. Los peores sistemas educativos del mundo evalúan muy poco y toman la respuesta como un resultado y no como una retroalimentación. Entonces, reportabilidad, evaluación y auditoría. Nunca está de más tener una auditoría para ver qué es lo que realmente esté pasando. No preguntarlo, no chequearlo, sino ir a auditarlo, hacer un muestreo, decir, voy a revisar cómo están pasando estas campañas, voy a revisar cómo se está haciendo esto en administración, voy a revisar cómo se está haciendo esto en delivery, por ejemplo. Entonces, ahí vimos ya 7. Y lo último, y esto también muy importante, es la progresión en el tiempo. ¿Qué quiere decir progresión en el tiempo? Un scorecard. Poder mostrar a la persona cómo fue mejorando en el tiempo y cómo puede ir avanzando. Una forma de boletín de calificaciones. Para que este gerente o gerenta pueda ir viendo si le tuvo un buen mes, otro malo, poder tener una retroalimentación si está haciendo las cosas bien, qué es lo que tiene que mejorar, qué le falta, qué cosas se tienen que ir complementando. Estos 8 puntos son los 8 puntos de un sistema de gestión que es importantísimo para trabajar con un equipo gerencial que recién empieza o hasta incluso con un avanzado. He visto equipos avanzados de gestión en el sentido de que ya llevan muchos años que adolecían de gran parte de estos indicadores. Si todavía no tenés un sistema de gerencias con gerentes ya elegidos, hacelo para vos. Anotá estos 8. By the way, vos también sos gerente, en todo caso capaz serás gerente general o socio. Estos 8 y puntúa del 1 al 10 en cuál estoy en cada uno. Vamos de vuelta rápidamente, igual esto va a quedar grabado. Roadmap, objetivo individual, indicadores, estrategia funcional, estructura de trabajo, análisis, reportabilidad, evaluación de auditoría y progresión en el tiempo. Por último, algo que me preguntaron también y nunca está de más llevarlo adelante es ver cuáles son las cosas que mido, cuáles indicadores, cuáles elementos voy a trabajar a la hora de gestionar. Y la realidad es que son solo 2. ¿Cuáles son estos 2? Voy a mirar un dashboard y voy a mirar un scorecard. En castellano sería, voy a mirar un tablero de avance con indicadores numéricos para que hagan el micromanagement por mí y voy a mirar un scorecard, cómo las personas están performando dentro de la estructura y sobre lo que yo espero. Voy a mirar resultados, o sea, indicadores de avance, y voy a mirar performance de las personas. Esas son las dos principales ópticas a la hora de analizar el avance de un área. A la hora de que un gerente mire cómo está avanzando hacia su resultado, siempre mira dos cosas, el tablero y el scorecard. ¿Por qué no miro uno solo? Porque me quedo con solamente una parte de la imagen. Si solo miro los resultados, pero no lo estoy pudiendo correlacionar con la performance del equipo, me está faltando un montón de información para poder mejorarlo. Si solamente miro el equipo, pero no el resultado, no tengo con qué mejorarlo, porque no lo estoy contrastando contra la realidad o con las expectativas y estándares que buscaba. De esta manera, ¿qué es lo que vamos a lograr en una empresa en formación, una empresa que está armando su propio management team? Vamos a lograr que haya un avance sin perder velocidad, que vaya una comunicación clara donde la estrategia se sitúe desde lo más arriba, pero se implemente en toda la organización y en toda la empresa. Si querés, en una frase bastante simple, recordable, la estrategia la formula 80% el de arriba y 20% el de abajo. En las empresas grandes se tiende a formular el 80% de la estrategia el directorio con una participación del 20% del CEO. El CEO con sus gerentes 80-20,
los gerentes con coordinadores o con los sistemas de estructura que vos tengas para abajo. Siempre 80-20. ¿Por qué? Porque esto garantiza que haya cohesión y continuidad y a la vez participación e involucramiento de las personas que están trabajando dentro de la empresa. Ambas totalmente importantes. No querés solo involucramiento y islas, sino que querés involucramiento y trabajo cohesionado para lograr los resultados de la empresa. De esta manera, acuérdense siempre 80-20. Con esto, en el live, ¿qué es lo que estuvimos viendo para los que recién se unen? Cómo gestionar, qué medir, cuáles son las ópticas que necesito para analizar avances, cada cuánto analizo, eso lo vimos en función de los hitos, cuál es un sistema de gestión, cómo y se llevaron, me gustaría que se lleven de este live, los 8 puntos del sistema de gestión que vimos, anótenlos en una hoja, quiero que los puntúen del 1 al 10, qué tan buenos son ustedes en cada uno de estos. Vamos con el primero, roadmap, la visión de negocio hacia adelante. El segundo es sobre mi objetivo individual, qué tan claro lo tengo, cuánto lo utilizo, cuánto me sirve el criterio de decisión, indicadores, miro los correctos, miro los suficientes, miro los relevantes, o simplemente los tengo pero no los utilizo en el día a día. Hay muchas empresas que lo tienen, no necesariamente los utilizan. Cuarto, la estrategia funcional. Tengo en claro cuáles son los 3 a 5 drivers para llegar a los objetivos de la del trimestre, de los 90 días o del año. Estructura de trabajo. Tengo en claro el flow de cada una de las áreas, el flow de toda la empresa. Análisis. Cada cuánto tengo una retrospectiva y analizo, viendo un tablero y viendo un scorecard, qué es lo que va pasando. Séptimo, reportabilidad, evaluación y auditoría. ¿Cómo hago para que no sea únicamente una linealidad, sino que todo se trabaje en un 360? Algo que pasa muchas veces es que si yo solamente trabajo como el ejército, una linealidad hacia abajo, la empresa tiende a la entropía. ¿Por qué? Consciente o inconscientemente, todo proceso que se cascadee tiende a la entropía, se pierde utilidad, se pierde información, se pierde lógica, se pierden principios, se pierde sentido de urgencia, se pierde métricas económicas también para poder llegar a buen puerto. Entonces, lo que voy a implementar son 3 sistemas. Reportabilidad, de abajo hacia arriba, evaluación y auditoría. Porque lo que quiero es que se implemente en base a estándares y no en base a opiniones. Si yo, por ejemplo, contrato a Juan, yo lo máximo me voy a considerar un 10. Yo, cualquiera. Juan va a ser un 8. Juan luego va a contratar a Pedro, que va a ser un 6. Y así sucesivamente vas a llegar a una organización muy chata. Y lo mismo va a pasar en cualquier evaluación, hasta de conocimientos. Si yo evalúo, no sé, cierto punto dentro de una estructura de consultores, mi sesgo va a ser un 10. Y la otra persona saca un 8, pero esa persona evalúa a otra y es un 6, uno no se da cuenta, pero en realidad perdió muchísimo y generó mucha entropía. Entonces, lo que yo quiero es evaluar, reportar y auditar en base a estándares, no que quede en base a opiniones. Y por último, la progresión en el tiempo. Es muy importante y muy útil tener una herramienta para que cada profesional sepa cómo va su performance mes a mes. No solamente en el resultado, sino tener también un espacio donde se le puede dar cierta retroalimentación sobre qué está haciendo bien y qué tiene que ir mejorando. De esta manera va a poder adecuar su performance y lo va a poder ver de manera más lúdica y no tan binaria de, bueno, me fue bien o me fue mal. Estos fueron los puntos que trabajamos en el live de hoy. De esta manera, de vuelta. Gran tarea para hacer en este momento. Me gustaría que estés anotando cuáles son estos 8 elementos de un sistema de gestión, que los puedas puntuar. Vos personalmente, dónde te sentís en cada uno de estos, y puedas salir eligiendo 2. ¿Cuáles son los 2 indicadores o los 2 elementos del sistema de gestión que querés enfocarte este mes para mejorar? Lo ideal es que todos deberían estar en un 6 de 10. Probablemente tengas 2 que seas muy bueno y 2 que seas muy malo. Y es normal. Pero siempre en este caso no solamente es trabajar con mis fortalezas, sino saber cubrir también mis debilidades. Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades, pero mis debilidades no pueden ser un riesgo. Porque si son demasiado bajas se vuelve un riesgo. Yo tengo clarísima mi visión de negocio, mi roadmap, pero no tengo indicadores. La realidad es que no estoy pudiendo navegar nada, digamos, no estoy pudiendo manejar. Si tengo todos indicadores, pero no tengo en claro cuál es la oportunidad de negocio, en contrarrelación a lo que te decía recién, bueno, para que los tenga. Entonces, cada uno de estos 8 elementos se retroalimenta y en cada uno de estos tengo que tener un buen nivel. Capaz no sea yo la persona que lo arme, lo puede armar otro en la estrategia o puede armar otro en los indicadores, pero sí tengo que tener un conocimiento básico
en cada uno de estos 8. De esta manera, espero que te haya gustado el Expansion TV de esta semana, donde estuvimos viendo conceptos fundamentales para gestionar la estrategia de expansión de una empresa. Cómo medir, cada cuánto analizo, cómo analizo, cuál es un sistema de gestión y cómo hago para, en el caso de estar incorporando roles más gerenciales, mi empresa vaya más rápido y no más lento desde el punto de vista de implementación, pero también desde el punto de vista económico. Espero que te haya gustado, espero que les haya servido. Los esperamos como todos los miércoles a esta hora. Durante la semana vamos recepcionando preguntas. Tomamos también preguntas de nuestro ecosistema. En este momento operamos en 23 países y de ahí, de esas conversaciones, también con clientes y con consultores, sacamos buenos puntos de trabajo para poder ir llevándolos adelante en este Expansion TV de esta semana. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias por participar y esperamos tus preguntas en la semana para poder contestarlas.